Bienvenidos otro mes a Zarabanda Televisión, a esta tertulia. Nos hemos retrasado un poquito, estamos ya en diciembre, pero no queríamos dejar de hablar del tema de nuestra revista, del tema de la revista del mes de noviembre, porque hablamos de mortalidad, de la muerte. Y tenemos dos invitados para ello que nos van a dar dos puntos de vista muy diferentes. Por un lado nos acompaña Javier Navascués de Rivas Aire Limpio, bienvenido. Y también Juancho Gómez de la Asociación Laica de Rivas. Y queremos hablar, por un lado, de todos esos riesgos que también nos generan una contaminación, unos factores de riesgo, digamos, que de manera muy inadvertida provocan también ese aumento de mortalidad. Y vamos a hablar también de cómo nuestra forma de abordar la muerte no siempre es todo lo libre o elegida que podría ser, sino que, por desgracia, dentro de esas diferencias culturales, religiosas, muchas veces vemos cosas que nos vienen casi impuestas o que no son todo lo laicas, diría la asociación, que deberían, sobre todo desde las instituciones. Pero bueno, empezamos esta tertulia y queremos recordaros que podéis seguirnos por YouTube, en nuestro canal Zarabanda Televisión, y sobre todo que le deis a suscribir para que os lleguen las alertas de cada vez que los subimos los programas, y si no, no os preocupéis, seremos muy pesados, avisaremos por redes sociales. Pero no me detengo más en esto, quiero empezar con Javier para que nos hable de esa asociación de Rivas Aire Limpio. Puede parecer raro, ¿no?, invitarte para este programa. ¿Qué tiene que ver un aire limpio con la mortalidad y, en definitiva, con la salud y el bienestar de las personas? Sí. Bueno, aclarar que también vengo en representación de la Alianza Incineradora de Valdemigómez, ¿no? Rivas Aire Limpio es fundadora de la Alianza, empezó en 2017, y nosotros en Rivas Aire Limpio llevamos más tiempo, pero una buena parte de nuestro trabajo ha sido dedicado a la incineradora. Como otras fuentes de contaminación que no te matan de forma directa e inmediata, las incineradoras son consideradas por la literatura científica, por muchos textos, como fuentes que aumentan el riesgo de mortalidad y de enfermedad. Para nosotros hemos utilizado sobre todo un informe que hizo en 2012 el Instituto de la Salud Carlos III, en el que estudiaba cómo las incineradoras no estudiaron estrictamente la incineradora Valdemigómez, porque Madrid es demasiado grande, y trabajaban con poblaciones que estaban como a 5 kilómetros de la incineradora, y Madrid es mucho más grande. Entonces, pero en cambio sí hablaron de la incineradora de Barcelona, que se llama de Reus, de Besós, de Sant Adrià de Besós, y de la de Tarragona, que son incineradoras de residuos muy parecidas a las de Valdemigómez, y allí detectaron, no me voy a extender mucho, un aumento significativo de riesgos en la salud por cánceres, linfomas no Hodgkin. ¿Qué tipo de partículas, Javier, se liberan a la atmósfera y luego respiramos cuando estamos en poblaciones o en núcleos urbanos cercanos a estas incineradoras? Las más típicas, más conocidas, porque son las que se miden oficialmente, son las dioxinas y furanos, los metales pesados. Esas entre las más graves, por supuesto. Se emite dióxido de nitrógeno, como los coches, y otras muchas partículas, ¿no? Pero, bueno, además de eso, hay otras muchas que generan la combustión y que la ciencia, a medida que avanza, descubre que también son peligrosas, ¿no? Y comentabas el riesgo de cáncer, otras enfermedades. ¿Qué patologías vemos que hay más incidencia en la cercanía de estas incineradoras? Bueno, yo tenía previsto hablaros de una de las iniciativas que tomamos como Rivas Aire Limpio, preocupados con la incidencia del cáncer en la población más próxima a donde yo vivo, que es la urbanización Pablo Iglesias. Desde entre 2014 y 2015 conseguimos localizar 35 personas que no solo estaban afectadas por cánceres, la mayoría, y otros eran
familiares de fallecidos, más o menos una tercera parte eran familiares de fallecidos y las dos terceras partes eran personas con enfermedades de cáncer y también otro tipo de enfermedades como las fibromialgias. Había varios casos y algunas personas tenían doble, tenían fibromialgias y tenían linfomas, con lo cual, bueno, pues el cáncer de pulmón, cáncer de ovarios, etcétera, cáncer de mama, es muy, muy típico, ¿no? En esa denuncia conseguimos que lo llevamos al juzgado penal y lo recogió, un juzgado penal, el 49, y nos hicieron allí una investigación, llevaron a técnicos, etcétera, o sea que sí que le dedicaron tiempo, pero finalmente lo archivaron porque uno de los argumentos que nosotros utilizábamos básicamente era que le habían dado una autorización ambiental, un permiso a esa instalación, sin evaluar los riesgos para la salud y los riesgos al medio ambiente que había. Entonces nos dijeron que era una instalación existente, que la instalación era muy antigua, que empezó a funcionar en 1993, 95, que entonces las instalaciones aquellas no tenían el mismo tipo de normas, y cuando en 2008 tuvieron que adaptarse a la legislación europea, pues hicieron prácticamente un PERPE. O sea, dijeron que habían evaluado, pero no había ningún documento que demostrara que hubieran evaluado. Y con ese argumento de que la autorización ambiental integrada, que era lo que nosotros pedíamos, era una cosa que se pedía antes de poner en marcha las incineradoras, nos echaron atrás esa denuncia, incluso el recurso también lo perdimos, pero eso sí, nos reconocían que era una instalación contaminante, que podíamos tener derecho, los afectados, podían tener derecho a otro tipo de reparaciones, otro tipo de denuncias. No, nadie se animó a trabajar en ese sentido, pero luego os hablaré de cómo acaba la historia, porque también tiene su... Luego te sigo preguntando por eso. En los últimos años anunciaban que habían tomado medidas para algunos filtros, sobre todo para los olores, que era también como algo quizás no tan directamente tan dañino como lo que estábamos hablando, pero sí muy molesto para la gente que vive cerca. Sí. ¿Se ha visto que esas medidas hayan tenido algún tipo de impacto? Hay medidas que tienen impacto, pero normalmente los olores lo produce la descomposición, fundamentalmente la descomposición de la materia orgánica, que produce emisiones de metano, que también hay que evitarlas, CO2, etcétera, etcétera, cambio climático, etcétera. Pero, bueno, es una alerta, nos sirve para acordarnos. Pero hay quien se acuerda que existe Valdemín Gómez, pero hay quien incluso no sabe que hay una incineradora, incluso en Rivas, ¿no? Bueno, en definitiva, hay cosas que se pueden hacer, pero desgraciadamente no solo no se hacen lo que se debe hacer, sino que tuvimos información de que estaban haciéndolo fatal. O sea, por nuestra insistencia, pues en 2020... trabajadores, ex trabajadores, técnicos además de alto nivel en la gestión de la incineradora, se pusieron en contacto con nosotros, con la Alianza de Incineradores Valdemín Gómez, ¿no?, para explicarnos cómo estaba funcionando la incineradora, cómo la incineradora producía combustiones explosivas que hacían que en una incineradora que es vieja, que tiene 33 años, que hay que recordar que es una incineradora muy antigua, que está muy mal mantenida, tiene grietas y salen por esas grietas esa combustión explosiva sin ningún tipo de control y ningún tipo de... afectando en primer lugar a la gente que vive al lado, a los trabajadores y la población de La Cañada que vive pegado a la incineradora, pero claro, también al resto. Y además también nos dijeron que manipulaban las mediciones. Un sistema rarísimo. Venían a decir que cuando había un nivel máximo que saturaba el equipo, bueno, pues cuando se saturaba el equipo, en vez de medir el máximo de lo que permitía, ponían a cero. O sea, bueno, nosotros hicimos esa denuncia y uno de los testigos fue a
Colmenar, Tres Cantos, donde está la Guardia Civil, que tiene el centro del Seprona más importante, declaró allí, informado de todo lo que habían visto. Pensábamos que iban a mandar a la Guardia Civil, pero la Guardia Civil no apareció nunca por la incineradora. Siempre le encargaron papeles. Y bueno, en los papeles pues sale todo bien. En los papeles sale todo perfecto. Y en esas condiciones nos archivaron la denuncia. Bueno. Luego volvemos con las fuerzas del orden otra vez. Sí. Que igual que hay sitios como los tanatorios donde se siguen esos procesos tan a rajatabla, volvíamos a esos incumplimientos, esos riesgos de los sitios donde se incinera, en este caso, residuos bastante peligrosos sin esos controles. Sí, sí, y el archivo de la última denuncia que pusimos ante la Fiscalía nos ha dejado muy tocados, porque no, por supuesto, no nos mueve a tranquilizarnos porque está todo bien, no, estamos convencidos de que lo que nos informaron es cierto y nos preocupa todavía más, y nos preocupa incluso el saber que ahora mismo hay vías jurídicas que tendríamos muy difícil, porque tendríamos que enfrentarnos de nuevo a una fiscalía que es la primera que intervendría si hacemos una denuncia penal. Entonces, en esa tesitura, lo que hemos acordado es empezar por el principio. O sea, no se ha hecho, por lo menos en Rivas hacia Madrid, no se ha hecho ningún estudio de los efectos que ha producido en la población, ha podido producir, sí o no, la incineradora. Y creemos que es hora de acometerlo. Y entonces nosotros nos hemos dirigido al concejal de Transición Ecológica, con el que ya tuvimos una reunión antes de la marcha que hicimos en junio, y ahora le hemos pedido formalmente que haga dos cosas: que se ponga en contacto con los servicios de salud, y los servicios de salud que consiga datos de enfermedad, de morbilidad, que se llama, y de fallecimientos de las poblaciones más próximas a la incineradora de Rivas y de las más alejadas, para compararlas. Y también le pedimos que haga, como está haciendo, como ha hecho la provincia la Diputación Provincial de Guipúzcoa, análisis estadísticos, que haga análisis de sangre de la población para comprobar cuál es el estado de su cuerpo, o sea, si han recogido o no recogido alguna de las sustancias de las que estamos hablando. En esas en las que estamos. Esperamos que nos atiendan, estamos todavía negociando, porque nos ha dicho el concejal que tendría que ser el concejal de Sanidad, probablemente el que tendría que intervenir, pero nosotros pensamos que, en primer lugar, él, que conoce más los peligros de la incineradora, porque hemos hablado con él sobre esto, sobre la denuncia, etcétera, etcétera, lo primero que queremos saber si él le parece bien, aunque lo tenga que decir la otra concejalía. Pero, entre medias, se nos ha cruzado, no se nos ha cruzado, hemos tenido conocimiento de una resolución del Tribunal de Justicia Europeo de junio de 2024, en la cual, y os voy a leer textualmente una de las conclusiones de ese Tribunal de Justicia. Esto ya es ley para la Unión Europea. Dice: los Estados miembros están obligados a establecer que la evaluación previa de las repercusiones de la actividad de la instalación de que se trate, tanto sobre el medio ambiente como sobre la salud de las personas, debe formar parte integrante de los procedimientos de expedición, revisión de un permiso de explotación de la instalación con arreglo a dicha directiva. Todas esas, desde 2008. En 2008 se renovó la autorización ambiental integrada de la incineradora, que era una de las primeras cosas que denunciamos, y nos dijeron que como ya estaba, no había por qué hacer ningún estudio, ninguna evaluación. Y lo mismo nos dijeron la vez que hicimos en el juzgado. Ahora dicen que esto es obligatorio,
Claro. Es obligatorio. No puedes dar un permiso, a establecer nuevas normas para que mejoren los procedimientos, automáticamente, etcétera, y hacer lo mismo que hiciste hace 16 años antes. ¿Eh? O sea, es que desde 2008 han pasado 16 años hasta ahora y no se han hecho esos estudios, esas evaluaciones. Entonces, nosotros lo que queremos es que el Ayuntamiento de Rivas se comprometa a iniciar este asunto y por supuesto, intentaremos sacarle provecho a esta demanda, pero claro, ya sabemos la lentitud que introducen todos estos procedimientos. Si entre medias se descubre que la población está mal, nosotros sabemos, porque en la incineradora, al principio, pues nos lo hicieron los testigos estos de los que os he hablado, en los primeros años les hacían análisis y los metales pesados a los trabajadores de la planta cada año salían peor y por eso dejaron de hacerlos. Dejaron de hacerlos. Bueno, quiero decir que no es y bueno, conocemos de alguna incineradora porque un responsable político, en concreto una alcaldesa de una población próxima a una incineradora en Países Bajos, pues estaba contaminada y consiguieron que acabaran cerrando aquella incineradora. Es muy importante hacer ese tipo de análisis y yo creo que hay que, bueno, en un ayuntamiento que además aprobó en mayo, creo que fue, una resolución diciéndole al Ayuntamiento de Madrid que había que cerrar la incineradora. Quiero decir que no hay más remedio que responder positivamente a esta demanda que tenemos y bueno, ya veremos qué es lo que sale de ahí. Te quiero preguntar, Javier, porque hemos hablado mucho de, digamos, esos vertidos al aire, a la atmósfera que luego respiramos, pero también hay muchos vertidos, muchos residuos que luego tienen que gestionar también. Hace unos años también se descubrieron sacas de cenizas o de residuos que no habían sido convenientemente enterradas o depositadas de una forma que estuviera aislada, sino que estaban pues poco menos que al aire libre con un plástico por encima, pendientes de enterrar o lo que fuera, y que eso era también, digamos, un riesgo añadido más de contaminación, de vertido a aguas o vertido a otro tipo de contaminantes de nuevo. ¿Qué otros casos o riesgos habéis encontrado de estos que no son aéreos, digamos, sino de otro tipo? Están recogidos, están recogidos en la normativa. Son las emisiones al aire y las emisiones al agua, hay que tenerse en cuenta. Y evidentemente, la incineradora es una cosa muy curiosa. El vertedero de cenizas de cenizas de la incineradora y de escorias de la incineradora es una instalación que está al lado, pero no es de la misma empresa. Y tiene una autorización propia distinta. Y que incluso es muy difícil de conseguir. Yo creo que la acabamos de conseguir, pero es muy difícil de conseguir. Bueno, pues evidentemente, ahora ya sabemos que ya no, que estaba saturado. Era una de las cosas que también decíamos en la denuncia, que estaba a punto de saturarse. Y nos dicen que estaba todo bien. Y resulta que ellos mismos han acabado cerrando o sea, dejando de echar cenizas y residuos allí tal. Pero claro, todo lo que ha llegado al agua, eso, la lluvia, etcétera, etcétera, acaba en los ríos y acaba incluso con contaminación transfronteriza, que es una de las cosas más graves, acaban en Tajo, acaba llegando a Portugal. Quiero decir que es muy, muy peligroso. Sí, y en ese caso le pasa a los lixiviados, digamos, los restos que producen la descomposición de la materia orgánica y, por supuesto, las mismas cenizas, que son las cenizas más tóxicas que hay. Vamos a volver con Juancho. Yo creo que, sobre todo, quizás una de las cosas que no hemos señalado de esas denuncias es cómo esas incineradoras, esos riesgos ambientales, esos riesgos sanitarios, siempre se producen en unos barrios concretos, en unas zonas urbanas concretos, que ahí volvemos a ver otra asimetría, ¿no? De qué población está expuesta o no expuesta. Hay desigualdades sociales también en esa exposición. Sí, pues está claro pero es mucho más antiguo que incluso que las... Bueno, primero traían arriba los residuos de Madrid. Claro. Luego
están concentrados todos los residuos, excepto los restos de podas. Los restos de podas se tratan en más sitios porque es más fácil, molestan menos a nadie, pero no tiene ningún sentido esa concentración de residuos. Y hay otra cosa que se me ha pasado por la cabeza y se me ha olvidado. Ahora volvemos si quieres. Quizás justo en ese ejemplo, Rivas era un ejemplo porque era de los dos temas. Que se me había olvidado, no es muy importante, pero bueno, en relación con el sureste como zona de echar lo que no quieren, o sea, los residuos de demolición y construcción son en teoría menos aparatosos, etcétera, pero probablemente todos los residuos han estado viniendo a esta zona, claro, de siempre, digamos, y por eso ha tardado muchísimo en desarrollarse, no en la zona de los Berrocales, pero sí la zona más próxima a Valdebengomet, ¿no? Y de hecho en la información que nos pasaron, porque bueno, había un proyecto que llaman del Bosque Metropolitano, han hecho estudios de excavación de lo que hay ahí, hay incluso restos que corresponden a la Unión de Explosivos Españoles. ¡Ostras! Y porque debió tener una fábrica por allí cerca, en aquella zona, a saber lo que habrá en alguno de los sitios, ¿no? O sea, es una lacra y, bueno, por supuesto hay que buscar la máxima descentralización del tratamiento de residuos. Una medida concreta que le pidas al ayuntamiento ya para ir cerrando. Yo creo que la extensión de las compostadoras comunitarias creo que es la solución, por ejemplo, que ha adoptado la provincia de Pontevedra, y desde entonces ya prácticamente no necesitan transportar los residuos a ningún sitio y es la solución más descentralizadora. Y una vez que desaparezca la materia orgánica, el resto de residuos son mucho más fáciles de tratar y mucho menos complicados. Bueno, por supuesto, los plásticos tienen hay que reducirlos directamente, ¿no? Claro. Pero justo ahora estamos viendo no mezclarlo. El debate de cómo el modelo de reciclaje que existía en España, que además está muy vinculado a las grandes empresas de alimentación, no estaba siendo eficaz y se planteaba volver a ese modelo más europeo del retorno del envase, de yo te doy los 20 céntimos o los 10 céntimos que te cobro de más y tú me retornas el envase y yo te los devuelvo. ¿Crees que esto ayudaría precisamente, sobre todo con esos plásticos o esos envases, a reducir considerablemente? Vamos, el dato que da, que ha costado que lo dé, de lo que se recicla, lo que llega al contenedor amarillo y lo que se reutiliza es el 43%, el 60 y tantos por ciento acaba en el campo, en cualquier otro sitio, en las playas, en todos los sitios. Entonces, donde hay un valor que tú puedes recuperar, evidentemente la gente lo devuelve. Se corresponsabilizará más. Y no... Yo he visto, es que en Estados Unidos me llamaba mucho la atención, allí no utilizan contenedores, utilizan, por lo menos en Nueva York, utilizan grandes bolsas, y entonces ves a esa gente que con mucho cuidado va abriendo las bolsas y va sacando botellitas. Y las retorna, claro, y a lo mejor con eso saca... Las utiliza para pagarse la sanidad privada, ¿no? Que comentábamos antes. Sacar algún dinero. No, ya hay eso lo he máquinas. visto, pero bueno. Yo he visto en YouTube máquinas, me parece que es en Noruega, quiero recordar. O sea, tú vas con tu botellita, en los supermercados hay una especie de cajeros, tú vas con tu botellita de plástico, la metes ahí y te devuelve unos céntimos de euro, pero bueno. Sí, no necesariamente siempre máquinas, pueden ser simplemente un depósito donde tú y nosotros hemos conocido, digo porque Víctor es bastante más joven y seguramente no lo habrá conocido, pero ya no solo las bebidas. Yo recuerdo los botellines de Mau, por decir algo típico, tú ibas con tu botellín, si ibas con tu botella, con tu casco, que llamábamos el casco, si recuerdas, Javier, te costaba X, y si ibas con el casco te costaba X menos 1. Claro, con lo cual, por la cuenta que te tenía, lo llevabas. Pero no solamente, por ejemplo, las bebidas, sino también los yogures. Yo recuerdo los yogures de Danone, que eran los únicos que había en aquel entonces, pues tú ibas con tu de cristal del Danone y te costaba más barato, lo cual era un incentivo para poder reciclar el cristal en este caso. Y no habría también tantos plásticos, porque lo de los plásticos es tremendo. Y tampoco hay una cultura
Yo el otro día estuve viendo, no es mi tema, es más el tema de Javier, pero bueno, estuve viendo en YouTube, lo encontré, pues no sé, enredando, de cómo lo hacen en Suiza, y madre mía, o sea, ponían el ejemplo de cuando hacen té. Por un lado, el té, el propio té, Claro. orgánico. Por otro lado, el papel en el que está la bolsita del té. Por otro lado, la grapa, que grapa la etiqueta de la marca de Orniman, de Lipton o de lo que sea. Pero luego tienen otro sistema que dice, vale, usted, porque no le apetece o por lo que crea, va a meter toda la basura junta. Yo le vendo una bolsa especial que está sin reciclar, ahora Va a pagarla bien. va a pagarla usted a unos cuantos francos suizos para pagar el salario de un señor que se va a encargar de reciclar lo que usted no ha querido reciclar. Y es un ejemplo, porque es un país pequeño, bueno, todos conocemos geográficamente, está ahí metido, rodeado de países por todos lados, con lo cual necesita, y ahí hay un gran problema, y en Japón creo que también el problema tiene, porque es un país, para el número de habitantes que tiene, es un país muy pequeño. Muy poblado, claro. Y tendrán que darle alguna solución, pero va para largo. Yo recuerdo también en mi época de concejal que también hicimos, junto con el gobierno de aquel entonces de Izquierda Unida con Podemos, también hicimos alguna sesión especial pidiendo a Valdemín Gómez, pero vamos, esto es, utilizando términos bíblicos, es la voz que clama en el desierto, a ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Bueno, pues difundiremos este programa, a ver si clamamos un poco menos en el desierto y nos escucha mucha gente para que más gente comparta esas movilizaciones de la Alianza contra la Incineradora y esas demandas también de la Asociación Laica. Nos despedimos ya por hoy, espero que os haya gustado este debate. Hemos tratado dos temas muy diferentes, pero con un hilo común, que es que no queremos morirnos y que cuando lo hacemos queremos que no nos impongan cómo nos morimos. Entonces, bueno, seguiremos trabajando para denunciar también esas desigualdades. Comentábamos esos informes, esos datos. Esa asociación Rivas Aire Limpio, igual que otras como Rivas Respira, recopilan esos datos y se ve cada vez, cada año, cómo Madrid, sobre todo, una de las grandes capitales europeas, sigue incumpliendo sistemáticamente los niveles de contaminación que recomienda la OMS y que recomienda Europa, y esto tiene un impacto en esa brecha de mortalidad, de gente que se muere antes, y que se muere antes en barrios como Vallecas, en municipios como Rivas, que en otras zonas donde no tienen esos vertederos, esas incineradoras, o tienen otros entornos a lo mejor más naturales. Y suena paradójico que en Rivas, que sí que tenemos esa esperanza de vida, que sí que tenemos esos entornos naturales, estemos aguantando todavía una incineradora a pesar de que sabemos los efectos perjudiciales que puede tener. Así que esperamos que nos acompañéis, que os haya gustado el debate, que podamos seguir dando voz a esas causas sociales y que vosotras también desde casa contribuyáis en una pequeña medida. Hemos hablado del reciclaje y de tantas cosas, a ayudarnos entre todos y a dejar un mundo mejor a los que vengan, y también ese recuerdo de que hicimos algo bien, porque será lo más parecido, lo hemos visto hoy en el programa, a una vida eterna. Así que gracias, nos despedimos y nos seguimos por YouTube. Un saludo.